Mi nombre es Nicasio Sacristán. Nací en Sestao, en una familia socialista. Mi padre, mi madre y un hermano que murió en la guerra, que estuvo conmigo en el MEAVE. Todo comenzó en agosto de 1936 y salimos toda la juventud que había en Sestao, de 16-17 años, a Bilbao, en camiones. Como no sabíamos lo que era la guerra, formamos en Sestao las Juventudes Socialistas y nos apuntamos en el patronato. Allí se formó un comité de recogida. Contábamos con 3 guardias civiles que nos enseñaban a desmontar un fusil. Hicimos la instrucción en Sestao y una vez terminada nos mandaron a Bilbao, donde se formó el batallón MEAVE I, donde los capitanes y sargentos eran militares, pero los demás no sabíamos nada ni de guerra ni de armas. Aquí nos enseñaron a disparar, en el monte que está junto a Recalde, y nos dieron el uniforme de guerra, mandándonos después a Eibar, al monte de Arrate, que estaba tomado por los franquistas. Tras la contienda, nos tuvimos que retirar, ya que tuvimos muchas bajas debido a que muchos compañeros cayeron heridos. De ahí fuimos a Garellano, luego a Asturias, donde también hubo muchos heridos y muertos. Nos volvieron a mandar a Vizcaya, pero antes de regresar le dejamos todos los fusiles a los asturianos, que no disponían de ningún tipo de armamento. En Villarreal nos enviaron al monte, hasta que comenzó la ofensiva para tomar Bilbao. Tomamos Ubidea, un pueblo cerca de Villarreal, pero al relevarnos el batallón de Gordesola, que no tenía ninguna experiencia, los falangistas consiguieron que se retirasen, perdiendo el dominio sobre este pueblo. Mi hermano estaba conmigo y se dedicaba a subirnos el suministro, la comida, etc., al frente. Y debido a un bombardeo que hubo por un avión que hacía labores de reconocimiento, falleció. Después comenzó la ofensiva de Villarreal y nos mandaron a la carretera que une Villarreal con Mondragón, pero nos tuvimos que retirar de nuevo y en nuestro lugar mandaron a un batallón de panaderos que no habían estado nunca en el frente. Todos los días teníamos por lo menos 23 aviones bombardeándonos. Nosotros estábamos en el cementerio de Durango cuando bombardearon Guernica. El bando nacionalista había tomado Bermeo y tras pasar por Soyuve y Mundaka volvimos a Bilbao y después destinados a Amurrio y Orduña, donde tomaron los 3 montes menos uno, al que nos mandaron a atacar. En esta ofensiva, debido a las numerosas bajas que habíamos sufrido en asaltos anteriores, nos mandaron más reclutas, pero aún así tuvimos que retirarnos nuevamente, llegando a Archiniega y hacia la parte de Balmaseda, replegándonos hasta llegar a Meruelo, donde dormíamos entre la paja y nos daban de comer la gente de los caseríos. Nos iba mandando a distintas posiciones para hacer frente al ejército franquista, como Santander o Enteviesgo. Más tarde nos mandaron a la playa del Sardinero para que nos recogiera un barco que era carbonero y hacía el camino de Asturias a Vizcaya. Pero cuando estábamos ya en el barco, dirección Asturias, en alta mar, los dirigentes nos dijeron que íbamos a cambiar el rumbo hacia Francia, para pasar de ahí a Barcelona, pero nos interceptaron y nos hicieron retroceder dirección Bilbao. Cuando llegamos a Santurce, nos condujeron a Orduña, en calidad de presos. Nos hicieron pasar por la plaza donde la gente nos insultaba. Teníais que estar todos fusilados, anarquistas, socialistas. Aquí nos ficharon y a 15 o 20 nos mandaron en una camioneta para Vitoria. Los soldados nos trataron muy bien. Nosotros íbamos pensando que nos iban a dar el paseo, fusilarnos. Pero en cambio nos metieron a 25 o 26 en una pequeña habitación, donde te daban la comida por una ventanita. Las necesidades se tenían que hacer en un bidón que había debajo de la ventana. Y para dormir había que echarse de costado para poder tumbarnos todos. Además, lo primero que nos hacían era meternos en la enfermería. Ahí los barberos te quitaban todo el vello del cuerpo, para controlar la plaga de piojos y te metían en la ducha con agua fría. Mi destino continuó pasando por Burgos, San Juan de Mozarrífar, donde se formó el batallón de trabajadores número 22, y posteriormente nos llevaron a un pueblo que se encuentra en Los Monegros. Aquí contábamos con la ayuda de los vecinos, que nos daban pan. También pasamos por Sarrillena, donde nosotros íbamos detrás de la ofensiva para arreglar puentes, carreteras, etc. Luego fuimos a Caspe, Batea, Gandesa y Corbera. Ahí nos tenían haciendo las trincheras para la batalla del Ebro, donde murió mucha gente. Durante todo este tiempo, con la familia no había nada de relación, no sabía nada de ellos. Sin embargo, en Puente Viesgo me encontré con mi padre. Él estaba en la cocina, en un batallón de trabajadores de UGT. También pasamos como presos por Corbera, por Alcañiz, por Tortosa, para construir las vías del tren, por Robledo, donde estaban los italianos, por Teruel y por Castellón, a realizar una carretera por el monte. Cuando llegamos al pueblo de Begís, terminó la guerra, el 1 de abril de 1939, por lo que nos mandaron en camiones a Guadalajara y desde ahí a Bilbao, al Colegio de los Escolapios, que por aquel entonces funcionaba como cárcel.
A pesar de las experiencias vividas desagradables, también existen buenos recuerdos para las personas que se portaron bien con los presos, como por ejemplo el escolta que nos llevó hasta Bilbao, que nos dejó ir a visitar a nuestras familias. Pero aquí no terminan mis peripecias, ya que me enviaron de nuevo a otro batallón de trabajadores, al 200 de Alegría, para hacer la vía doble de Vitoria a Alsasua. Posteriormente comenzó la Guerra Europea, por lo que nos mandaron a Melilla, hasta que Franco dio la orden de soltar a los que habíamos estado 2 años en batallón de trabajadores. Una vez libre y debido a la dificultad de encontrar trabajo con la que nos enfrentábamos, llegué a Somorrostro y utilizando el nombre de otra persona me emplearon en tareas de plantado de árboles. Tras la amenaza de mandarnos a otro batallón de trabajadores, me alisté en la Legión, donde me ocupaba de la armería. Como muchos de nuestros compañeros eran enviados a pelotones de castigo por causas políticas, cada 15 días metíamos dinero en un bote para llevarles comida y hacerles un poco más agradable las circunstancias. Finalmente dejé la Legión y comencé a aprender el oficio de pintor, aunque después comencé a trabajar en Altos Hornos, entrando como oficial de tercera y jubilándome como maestro.